Dios bendiga abundantemente tu vida, la vida de tu familia. Pues comenzamos con este tiempo estudiando el libro de los Hechos y para nosotros es un gran reto, pero también una gran alegría poder pues compartir este momento en que vamos a estudiar, a escarbar las verdades de la palabra, estudiando el libro de los Hechos. Quisiera iniciar este tiempo resaltando que el autor que nuestro Dios utilizó para la inspiración del libro de los Hechos fue Lucas. Lucas no fue un discípulo directo de Jesús. De hecho, es el único autor no judío en todas las escrituras. Su profesión era médico, pero él fue discípulo del apóstol Pablo. Y Lucas no solamente escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, también escribió el libro que lleva su nombre. Y debemos resaltar que ambas cartas son una continuación una de la otra, ambos libros, y ambas tienen como destinatario a Teófilo. No sabemos a ciencia cierta quién era Teófilo, pero sí sabemos que era aparentemente un funcionario del Imperio Romano que tenía deseos, curiosidad de conocer acerca de Jesús y su obra aquí en la tierra. Y Lucas, de una manera muy diligente, pues le escribe tomando en cuenta serios detalles de lo que tiene que ver con la revelación de Dios y con la vida de los apóstoles una vez nuestro Señor asciende al cielo. Es importante resaltar que hubo un historiador que cuestionó la fidelidad, la idoneidad del libro de los Hechos, y este historiador se llamó Sir William Ramsay. Él, al ver la exactitud con la que Lucas escribe, él quiso desacreditar su escritura y comenzó un estudio con el propósito de desmentir las afirmaciones de Lucas. Pero de manera sorprendente, al él leer la palabra, leer este libro y comenzar a indagar, se dio cuenta de que no solamente fue exacto en sus pronunciamientos, sino que el Espíritu Santo utilizó la revelación del libro de los Hechos para ministrar su vida. Y este hombre, de ser un incrédulo, un ateo, terminó rindiendo su corazón a Jesucristo. Los teólogos consideran que el título que debía llevar el libro de los Hechos no era Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, debido a la gran obra que el Espíritu Santo realiza en todo el desarrollo de este libro. Es importante resaltar que desde el principio hasta el final, la obra majestuosa del Espíritu Santo en diferentes ocasiones la vemos realizada en todo lo largo de este libro. Este libro sirve como eslabón a la predicación de Cristo y a las cartas paulinas y a las cartas universales, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento, ya que sin este libro nosotros quedaríamos sin conocimiento esencial acerca de qué pasó con los discípulos una vez nuestro Señor ascendió al cielo. Imagínense, si nosotros no tuviésemos el libro de los Hechos, que es una especie de puente entre los evangelios y las epístolas, no supiésemos qué había pasado con el apóstol Pedro, qué había pasado con los demás discípulos, no supiésemos cómo comenzó el evangelio, no supiésemos cómo se fundaron las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Corintios, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfesos, entre todas las demás iglesias. Y es el libro de los Hechos que nos narra, ¿verdad?, cómo fue el devenir de la iglesia primitiva durante los años posteriores a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y ya entrando, ¿verdad?, en lo que es el capítulo número 1 del libro de los Hechos, podemos resaltar que el libro comienza pues narrando la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos acerca de su ascensión al cielo y de la promesa que ellos habrían de recibir más adelante. Le dijo: no se vayan de Jerusalén, porque ustedes serán investidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces en ese momento nuestro Señor asciende al cielo. Los varones galileos que están ahí se quedan observando la ascensión de nuestro Señor al cielo, y unos ángeles descienden y le dicen: no se maravillen de esto, porque este mismo Señor que ha sido ascendido al cielo, así mismo volverá. Y este grupo pues de discípulos, de apóstoles del Señor, se van al aposento alto y entran en un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda. Ahí estaba María, la madre de Jesús. Había aproximadamente 120 personas orando, clamando para que la promesa llegara. Y yo creo que eso nos da a nosotros como congregación la
la motivación de lo importante que es la oración. Cuando la iglesia ora, el Espíritu desciende. Cuando la iglesia intercede, cosas suceden entre nosotros. Los discípulos estaban orando, estaban clamando, estaban gimiendo para que la promesa del Espíritu Santo se hiciese evidente en medio de la iglesia. Pero pasó algo importante, y es que Jesús había seleccionado 12 apóstoles. Y sabemos que Judas había traicionado la confianza de nuestro Señor. Entonces quedaba un vacío dentro de los 12 apóstoles que nuestro Señor había seleccionado. El libro, el capítulo 1, comienza narrando, ¿verdad?, todo lo que aconteció con Judas, la traición a nuestro Señor y cómo se cumplió en esto la profecía que ya había dado el Antiguo Testamento con relación a Judas y a su traición. Pero aquí hay una parte importante en la que yo quisiera hacer un hincapié, y es que habían 12 apóstoles seleccionados por Cristo. Judas sale de este cuerpo y ellos entienden que hay la necesidad de llenar este vacío. Y ellos no lo eligieron de manera, digamos, descuidada. Ellos dijeron, necesitamos elegir a alguien que fuese testigo de todas las cosas que nosotros vivimos con el Señor Jesucristo, y que fuese testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo ellos no eligieron de manera medalaganaria al sustituto de Judas, sino que tenían condiciones específicas. Y esto es muy importante porque hay un movimiento apostólico actual donde hay mucha gente llamándose apóstoles, y yo esa parte no la critico, ya que la palabra apóstol significa enviado. Pero no podemos igualar a una persona de la actualidad que use el término apóstol a los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo seleccionó para que fuesen y llevasen el evangelio. No, estos 12 apóstoles que nuestro Señor seleccionó tenían una carga específica, unas demandas específicas, y por eso ellos tenían que ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se echó suerte entre 2 de ellos y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue el seleccionado para entonces sustituir a Judas, que había traicionado a nuestro Señor. La lectura, el estudio del libro de los Hechos, nuestra oración es que pueda aumentar nuestra fe y ver la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia, y que nosotros podamos anhelar, vivir, practicar lo que la iglesia primitiva practicó una vez nuestro Señor ascendió al cielo. Así que quiero motivar a todos nuestros hermanos, amigos, allegados a la iglesia, a que se unan a esta jornada de estudio, de lectura del libro de los Hechos, que sabemos desde ya que será un tiempo de mucha bendición. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y un abrazo, amados hermanos.